Buenos días a todos, estimados estudiantes y docentes de las escuelas normales. En este primer encuentro del año, quiero darles un muy próspero y exitoso 2026. Que el nuevo ciclo esté lleno de aprendizajes significativos, logros académicos y personales, así como de renovadas energías para continuar con la importante labor formativa que cada uno de ustedes desempeñe. Hoy, 19 de enero de 2026, nos reunimos en el marco del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, una fecha que se conmemora el 30 de enero, pero un mes que nos invita a reflexionar sobre la manera en cómo convivimos, resolvemos conflictos y reconocemos la dignidad del otro dentro de la comunidad educativa y todos los demás espacios en los que convivimos. Desde esta perspectiva, nuestro director general, el licenciado Raimundo Sánchez Zavala, les envía un cordial saludo. Nos invita a reflexionar sobre cómo las prácticas violentas afectan el bienestar emocional, la autoestima y el desarrollo integral del alumnado. Por ello, educar la paz significa promover relaciones basadas en el respeto, la aceptación de la diversidad y la valoración de la persona. Bajo esta visión, la Dirección General de Educación, a través de la Coordinación Académica y el Área de Desarrollo Humano Integral, organiza esta conferencia con el propósito de generar un espacio de reflexión, sensibilización y diálogo en torno a la importancia de la no violencia y la construcción de una cultura de paz en los entornos educativos, reconociendo a la escuela un espacio fundamental para la formación integral de personas comprometidas con la convivencia, el respeto y la justicia social. Saludamos con especial aprecio a la Escuela Normal de Zumpango, que nos recibe como escuela anfitriona de esta actividad, y agradecer profundamente su disposición y compromiso con esta causa tan relevante. Asimismo, enviamos un cordial saludo a las 35 escuelas normales que se conectan a través del canal de YouTube de la Dirección General de Educación Normal. Su participación refleja el interés y la responsabilidad compartida por construir comunidades educativas más conscientes, humanas y solidarias. Aprovecho este espacio para agradecer y reconocer la labor de nuestros compañeros de la Dirección General por hacer posible este evento. Nuestra conferencista de hoy es la doctora Irma Isabel Salazar Mastache, responsable del área de desarrollo humano, integral de la Dirección General de Educación Normal. Adelante, doctora. Muchas gracias, Eli. Y bueno, vamos a iniciar con este tema en el marco del Día, de la No Violencia y la Paz. Y que bueno, tiene que ver con un tema muy importante que es diferentes pero iguales y que tiene que ver con la diversidad como fortaleza en el aula. Y yo quiero iniciar con unas preguntas, sencillas, pero muy honestas. ¿Alguna vez ustedes, a ver, permítanme, aquí está. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de no pertenecer a un espacio, a un contexto o a un salón de clases? ¿Alguna vez alguien te ha hecho sentir extraño o diferente? De esto trata nuestra conferencia el día de hoy, que tiene que ver con la diversidad y que tiene que ver en la forma en cómo hablamos, cómo pensamos, nuestra historia, la historia familiar, la historia personal, pero también tiene que ver con nuestra forma de aprender, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, todo eso que nos hace diferentes como personas. Si somos sinceros, la mayoría de nosotros en algún momento hemos pasado por esta situación, por lo menos alguna vez, en donde otras personas no nos aceptan o nos rechazan de manera constante porque algo de nuestra persona no les parece. Y entonces resultamos siendo excluidos de algo. Hoy quiero hablarles de esta idea central de somos iguales, pero también somos diferentes. Iguales en dignidad, en valor como personas, en derechos humanos, pero diferentes en todo lo demás. Como ya les había comentado, en las historias, en la cultura, en las emociones, en los cuerpos, en los contextos. Y esas diferencias no es un problema. El problema aparece cuando no sabemos convivir con esas diferencias. El problema es que solucionamos
excluyendo a las personas. Entonces, reflexionemos en estas líneas que aparecen en su pantalla, de que somos diferentes, pero también somos iguales. La escuela ha sido históricamente un espacio en donde se ha intentado homogeneizar a las personas, pedirles que aprendan al mismo ritmo, que respondan de la misma forma, que saquen determinados promedios y que se adapten a una forma única de aprendizaje. Sin embargo, esta lógica termina dejando fuera a muchos estudiantes que no encajan en ese molde por diferentes circunstancias. Cuando la escuela exige uniformidad, muchas veces invisibiliza las diferencias reales de quienes la habitan y de quienes la conviven. Entonces, ante esta diversidad, se genera una tensión, una exclusión y diferentes tipos de violencia. Por eso es que pensar en la escuela desde la diferencia implica reconocer que educar no es normalizar las formas, sino acompañar en procesos humanos diversos y los diferentes tipos de aprendizaje. Eso es muy interesante y muy importante que nosotros debemos tener presente, quienes estamos frente a grupos y ustedes también como futuros docentes, las aulas a las que están entrando ahorita a sus prácticas y que en un futuro van a ser titulares de algún aula, se van a encontrar con estos tipos de diferencias. Y bueno, la escuela no está hecha para que todos sean iguales. Eso debemos tenerlo muy claro. La escuela está hecha para que nadie sea excluido por ser diferente. Entonces, y no solamente la escuela, sino cualquier espacio social en el que conviven más de dos personas, está hecho para que nadie sea excluido por ser diferente. Entonces, estas reflexiones que estamos o que les estoy compartiendo hoy es importante que las tengan presentes cuando conviven con otras personas, ya sea en su casa, en el salón de clases, en la escuela, en algún otro espacio en el que ustedes de repente asisten, ya sea un gimnasio, una iglesia, una cafetería, una biblioteca, siempre se van a encontrar personas diferentes a ustedes, pero ese no es motivo de exclusión. Entonces, vamos a ir comprendiendo esta diferencia y cómo se une a la diversidad que está presente en todos los espacios. Pero también veamos a la escuela como algo muy importante, porque la escuela es para los niños y niñas el primer espacio público de interacción con personas fuera de su familia o círculo inmediato. Por eso es importante que en la escuela se aprenda a convivir sin violencia y mediante un diálogo respetuoso. Entonces, comprendiendo esto, cuando estamos frente a los estudiantes, debemos entender que estamos ante diferentes culturas, todas al mismo tiempo conviviendo en un mismo espacio social que lo conocemos como salón de clases o como escuela. Pero, ¿qué significa ser diferentes? Ser diferentes es que cada persona es única y eso quiere decir que no es igual a los demás. Ser diferentes implica tener distintas formas de pensar, de sentir, de aprender, de comunicarse, de vivir el cuerpo, de construir identidad, de tejer redes, de relacionarse en el entorno. Estas diferencias pueden estar dadas por historia personal, por hibridaciones, por diferentes culturas, por experiencias, por intereses, por necesidades, por ritmos de aprendizaje. Y entonces, si se dan cuenta, del lado derecho de la pantalla aparecen estas diferencias que se hacen presentes en todos los espacios sociales. Culturas, formas de aprender, cuerpos, capacidades, identidades, realidades económicas y también historias emocionales. Todo esto está presente cuando nosotros entramos a un espacio. Cuando hablamos de diversidad, aquí está. En esta parte, si ustedes ven esta imagen, tenemos a los estudiantes que llegan con una mochila invisible. Esta mochila invisible no siempre es evidente, pero está presente en cada gesto, en cada silencio y en cada participación que hacen los estudiantes durante su estancia en la escuela.
Hay mochilas que pesan por carencias económicas, por experiencias de violencia que viven o que ven los estudiantes en sus casas, por responsabilidades o irresponsabilidades familiares, o porque tienen ellos alguna responsabilidad temprana dentro de su hogar, eh, porque suelen interpretar el comportamiento de estudiantes bajo juicios y sanciones, y eso también a ellos les lastima. Cuando reconocemos las diversidades, podemos transformar el aula en un espacio de comprensión y de cuidado, pero cuando no las reconocemos, transformamos esas diferencias y transformamos el aula en un espacio de violencia, de agresiones, de exclusiones y de rechazos. ¿Qué entendemos entonces por diversidad? La diversidad es una característica natural de la sociedad y reconoce a cada persona como única, aportando distintas experiencias y miradas que enriquecen la convivencia y los espacios compartidos en cualquier espacio social, como la escuela. Ujú. De ahí que tengamos diferentes tipos de diversidades para que se dividen y se clasifican para su estudio. Yo me he dado la tarea de hacer un análisis y presentarlo en esta tabla, en donde son los diferentes tipos de diversidades que vamos a encontrar en todos los espacios. La diversidad cultural y lingüística, que se refiere a la coexistencia de distintas culturas, lenguas, tradiciones, creencias, costumbres y formas de interpretar el mundo dentro de uno mismo y dentro de un espacio social que también incluye al educativo. La diversidad cultural y lingüística reconoce que el lenguaje, la identidad cultural y el origen influyen en las formas en que las personas nos comunicamos, aprendemos y nos relacionamos con otras personas, y que ninguna cultura es superior a otra. Esto es muy importante que nos quede claro. Una cosa es ser diferentes, pero ser diferentes no significa que hay más y menos o que uno es mejor que otro. Simplemente somos diferentes. No hay mejores ni hay peores, solo somos diferentes. ¿Cómo aplica esta diversidad cultural y lingüística dentro de un aula? Bueno, en un mismo grupo hay estudiantes que hablan español como primera lengua y otros que crecieron escuchando una lengua materna en algunas de las escuelas, por lo que no todos se expresan igual ni interpretan las palabras del docente de la misma manera. Después tenemos la diversidad cognitiva y diferentes formas de aprendizaje. Esta diversidad hace referencia a las distintas maneras en que las personas procesamos la información, comprendemos, recordamos y construimos conocimiento. Incluye diferencias en ritmos y estilos de aprendizaje, habilidades, intereses y modos de pensamiento, lo que implica que no todas las personas aprendemos de la misma forma ni al mismo tiempo. ¿Cómo aplica esta diversidad dentro del aula? Bueno, mientras algunos estudiantes entienden mejor cuando escuchan la explicación de su docente, otros necesitan ver esquemas, escribir o repetir o practicar varias veces para comprender el mismo contenido. Son diferentes tipos de aprendizaje que se dan dentro del aula. Después viene la diversidad funcional y corporal. Esta diversidad reconoce la variedad de cuerpos, capacidades físicas, sensoriales, intelectuales y motrices que existen entre las personas. Parte de la idea de que las barreras no están en los cuerpos, sino en los entornos que no se adaptan a esos cuerpos y que promueven condiciones de accesibilidad, de respeto y de participación plena para todos, pero no contamos con estos espacios que reconocen esta diversidad en todas las escuelas o en todos los contextos. ¿Cómo aplica esta diversidad dentro del aula? En el grupo pueden convivir estudiantes que expresan su identidad o que se desplazan con mayor dificultad, que requieren lentes, apoyos auditivos o más tiempo para realizar las actividades que dejamos como docentes y que pueden participar plenamente
cuando el entorno se adapta. No sé si se han dado cuenta que cuando ustedes entran a un aula a hacer sus prácticas, pues no todos responden al mismo tiempo, no todos participan de la misma forma, no todos redactan o escriben lo que estamos dictando de la misma manera. Si les pedimos que escriban una reflexión, no todos pueden hacerlo. Entonces, este es el tipo de diversidad que hay en las aulas y que tenemos que tener muy presente cada que entramos a una. Después viene la diversidad de género, que se refiere a la pluralidad de identidades, de expresiones, de experiencias de género que existen en la sociedad. Y lo que nos implica a nosotros es reconocer que el género no se limita a una visión binaria de hombre-mujer, sino que todas las personas tienen derecho a vivir su identidad con respeto, sin discriminación, sin violencia y sin estigmatización. ¿Cómo se aplica esto en un aula? ¿Cómo lo podemos observar en un aula? Bueno, en el grupo conviven estudiantes que expresan su identidad de género de manera distinta, a quienes les importa ser nombrados y tratados con respeto, sin burlas ni estereotipos. Entonces, tenemos nosotros que tener esta paciencia y esta tolerancia, pero una tolerancia activa a esta diversidad. Después viene la diversidad afectiva y emocional, que alude a las distintas formas en que las personas sienten, expresamos y gestionamos emociones, así como las diferentes maneras de establecer vínculos afectivos. Hay que reconocer que las experiencias emocionales son diversas y están influidas por la historia personal de cada uno de los estudiantes que están dentro de un aula de clases. Imagínense si el aula de clases tiene 50 estudiantes, pues imagínense todas esas experiencias emocionales que están conviviendo al mismo tiempo. ¿Cómo podemos nosotros identificar esta diversidad en el aula? Bueno, hay estudiantes que participan con mucha seguridad y otros que permanecen en silencio, que no les gusta pasar al frente. Y a lo mejor no porque no sepan, sino porque se sienten cohibidos, porque tienen pánico escénico, porque puede ser que atraviesen por situaciones personales que influyen en su estado emocional y en su forma de relacionarse en la clase. Por eso es muy importante no estar obligándolos a que a fuerza participen de la misma manera. Si nosotros les dejamos un trabajo en equipo, ustedes mismos, nosotros como docentes nos damos cuenta que los estudiantes en un mismo equipo participan de diferentes formas. Y eso tiene que ver también con esta diversidad emocional y con esta seguridad o no seguridad que pueden cargar en su mochila invisible. Recuerden que esta parte ya la vimos. Después viene la diversidad social, económica y familiar. Esta diversidad hace referencia a las distintas condiciones de vida, los diferentes contextos socioeconómicos y la diversidad de tipos de familia de los que provienen las personas, en este caso los estudiantes. Imaginando el grupo de 50 estudiantes, entendemos que cada uno viene de un hogar y ese hogar se compone de manera diferente. Por eso es importante no dar por hecho que si yo vivo con papá y mamá, ellos también van a vivir con papá y mamá. Hay que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos cuando estamos explicando la clase, en evitar decir cómo o díganle a su mamá o pregúntenle a su papá, porque no sabemos las condiciones y el tipo de familia en el que están insertos. Algo neutral que podemos decir es: pregunten a sus adultos responsables. Ujú. De esa manera no estamos entrando nosotros en esta parte emocional que a ellos podamos herir. Porque imagínense si les dejamos una tarea en la que tienen que entrevistar a mamá y no hay una madre presente, pues desde ahí estamos hiriendo estas emociones. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos y no dar por hecho que todos nuestros estudiantes, los 50 que están en el aula, están con papá y con mamá en un hogar. Entonces, esto tiene que ver con tolerar, comprender y también anticipar cómo nos expresamos en las aulas cuando estamos frente a los estudiantes. Después viene la diversidad de experiencias de vida, que reconoce que cada persona ha vivido procesos, situaciones y contextos distintos que han marcado nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Esto tiene que ver con las hibridaciones y tiene que ver también con una realidad latente en cada espacio social en el que nosotros entramos, sea la escuela, sea el salón,
sea a donde nosotros vayamos y donde nosotros convivimos, es muy importante comprender que a donde vamos a ir no todos entienden lo mismo como yo lo entiendo, no todos viven como yo vivo, no todos piensan como yo pienso. Y partimos de esas diferencias y de esa diversidad para poder convivir de manera pacífica. Por eso estas experiencias positivas o adversas influyen de manera en que nos relacionamos en cualquier espacio. En la escuela tiene que ver con cómo aprendemos y cómo enseñamos y constituye un saber valioso que debe ser reconocido. ¿Cómo nosotros podemos advertir esto en un salón de clases? Bueno, en el aula hay quienes nunca han enfrentado grandes dificultades y otros que han vivido pérdidas, que viven violencias, que sufren violencias, que atraviesan sus padres por divorcio y están así en las aulas o que tuvieron algún accidente o que no tienen dinero, que al papá o la mamá se quedó sin trabajo y era la única entrada económica. Entonces, todas estas experiencias influyen en cómo aprenden nuestros estudiantes y cómo vinculan esas experiencias en el momento en que están en la escuela. Entonces, ante esta diversidad que nosotros tenemos en las aulas, nos queda comprender y entender que la diversidad de esta manera nos obliga a dejar de mirar a los estudiantes como un grupo homogéneo y empezar a reconocerlo como una comunidad plural. Cada diferencia presente en el aula interpela directamente en la práctica de nosotros como docentes y cuestiona las formas tradicionales de enseñar, evaluar y convivir. Cuando no reconocemos estas diferencias, la escuela corre el riesgo de reproducir desigualdades y eso tiene que ver con agresiones y con violencias. Etiquetamos a los estudiantes, atribuimos responsabilidades que en realidad no corresponden al sistema educativo ni tampoco corresponden a las necesidades de nuestros estudiantes. Por eso es importante reconocer la diversidad y asumir una postura ética que coloque a la persona en el centro en el proceso educativo, a través de sus necesidades y a partir de sus diferencias y de su diversidad. Entonces, reflexionemos que la diversidad no es el problema. El problema es cuando no sabemos convivir con esas diferencias, con esa diversidad, con esa pluralidad en el aula. Vamos a reflexionar también que como docentes en formación, una de las preguntas clave podría ser si cuando sean ustedes docentes titulares van a ver solo el cuaderno o van a ver a la persona completa. Eso es algo que deben reflexionar y que deben llevar día con día, porque el cuaderno expresa mucho de la persona completa. Y entonces hay que detenernos a preguntar por qué, hay que detenernos a escuchar y también detenernos a dar algunas propuestas de mejora y de solución. Vamos a ver un video en el que nos habla justo de la diversidad aquí en México.
Bueno, por eso es que comprender las diferencias como personas es entender que cuando no las trabajamos como tal, las podemos nosotros convertir en exclusiones, en burlas, en violencias y también en silencios que rechazan. Pero cuando nosotros reconocemos esas diferencias y las acompañamos, las podemos convertir en aprendizaje, en empatía, en comunidad y en paz. Entonces es por eso muy importante que aprendamos como personas, primero que vivimos un mundo lleno de diversidades culturales y de diferencias. A donde nosotros vayamos, donde nosotros volteemos, si volteamos a la izquierda o a la derecha, vamos a encontrar personas diferentes a nosotras. Pero recuerden que la diferencia no es ser mejor ni ser peor, simplemente es ser diferente. Y bueno, estas diferencias también nos llevan a pensar que ser docente es una tarea humana en donde cada palabra que decimos, cada silencio que guardamos, cada conflicto que atendemos de manera pacífica o de manera violenta o que ignoramos, va formando a nuestros estudiantes. Por eso es que tenemos dos opciones, ¿verdad? Podemos ser docentes que reproduzcamos las desigualdades o docentes que abramos la posibilidad de convivir de manera pacífica. Esto no lo vamos a encontrar en un manual, es una decisión que tomamos todos los días, cómo hacer frente ante estas diferencias. La convivencia escolar no es algo que se da de manera automática. Es el resultado de prácticas cotidianas, de acuerdos implícitos y de relaciones que construimos cada día como personas. Sino ustedes, ¿cómo han logrado tener una amistad con alguien de hace muchos años, si no es que se va construyendo cada día? Cuando las diferencias no se trabajan de manera pedagógica o de manera personal, entonces podemos convertirlas en un terreno fértil de exclusiones, de rechazos y de violencias. Y ustedes como futuros docentes y nosotros que ya somos docentes, nos convertimos en mediadores de esas diferencias, en donde cada día en el aula o a donde nosotros convivamos, encontramos y somos partícipes y formamos parte de esas diferencias. Algunas sugerencias que se pueden ustedes apropiar cuando estén frente a las aulas, ya sea como practicantes o como docentes, es escuchar sin juzgar, observar más allá del rendimiento, cuidar las palabras y los gestos que como personas titulares tenemos, prevenir violencias antes de que aparezcan, cuando son conflictos y que sabemos que son por choques culturales, y entonces estos choques culturales o choques generacionales nos dan a nosotros la pauta para entender que no todos pensamos igual, no todos tenemos por qué pensar de la misma forma. Y esto pues nos va a permitir a nosotros crear climas seguros y climas empáticos, porque recuerden que ser docentes implica asumir responsabilidades de ética que van más allá de la transmisión de conocimientos. Cada decisión pedagógica que nosotros tomamos en las aulas cada día y cada forma en la que nosotros nombramos a nuestros estudiantes, porque es bien fácil decirle, háblale al gordito chaparrito de lentes que va allá. Y no, esa persona tiene un nombre y tiene apellidos, entonces hay que aprender a nombrarlos por su nombre y apellido. Y también aprender a reconocer que el aula es un espacio donde se aprende a convivir cada día, cada instante a través de respetar las diferencias y de reconocer la dignidad del otro y los derechos del otro. Por ello, la práctica docente puede convertirse en una herramienta de reproducción de violencias y desigualdades o en reproducción de paz y de convivencia pacífica y de respeto. Educar desde la diversidad es educar para la paz. Educar desde la diversidad es educar para la prevención de violencias.
Educar desde la diversidad es educar para una convivencia sana y pacífica, donde exista una comunicación no violenta. Recuerden que sus estudiantes no necesitan ser iguales para ser valiosos. Las diferencias los hacen únicos y los hacen valiosos. Por eso, la escuela tiene el potencial de convertirse en un espacio donde las diferencias conviven de manera respetuosa y donde cada estudiante se siente visto, se siente escuchado y se siente valorado. ¿Por qué? Porque el maestro así está dando el ejemplo para que convivan con los demás estudiantes. Si nosotros como maestros hablamos de apodos y ridiculizamos a nuestros estudiantes, estamos dando la pauta para que también ellos lo hagan. Estamos dando el permiso para que también ellos lo hagan. Por eso es muy importante la presencia del docente a partir de la tolerancia y del respeto a las diferencias que encontramos en nuestros salones de clases. Y bueno, ya para cerrar esta conferencia, tenemos aquí esto muy importante, que educar desde la desigualdad es educar para la paz. No se trata de borrar las diferencias, sino aprender a vivir con ellas sin violencia. Y yo con esta frase me despido, Eli. Muchas gracias. Y pues muchas gracias, doctora Irma, por compartir su tiempo y sus valiosas ideas en esta tan importante conferencia, diferentes pero igual. Fue muy interesante el poderle escuchar y nos da mucho pensar que reflexionar. Asimismo, solicito a mis compañeros de la Dirección General tan amables de nos pudieran compartir conocimiento, por favor. Bien, daré lectura al reconocimiento. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Subsecretaría de Educación Superior y Normal y la Dirección General de Educación Normal, otorga el presente reconocimiento a Irma Isabel Salazar Mazar, por haber impartido la conferencia Frentes para Iguales, la diversidad como fortaleza en el aula. Su aportación representa una contribución significativa al fortalecimiento académico de las 36 escuelas normales públicas del Estado de México, en el marco del Programa de Bienestar Integral de las Escuelas Normales 2025-2026, y lo firma nuestro director general de Educación Normal, el licenciado Mundo Sánchez Zavala, en Duca, Estado de México, hoy 19 de enero de 2026. Pues finalizamos agradeciendo sinceramente esta participación activa, su presencia, doctora Irma, y pues todo lo que nos ha compartido en esta jornada de trabajo, pues agradecemos mucho. Muchas gracias.